El Parlamento chileno acaba de aprobar una normativa laboral que reduce a 40 horas semanales el tiempo de trabajo para todos los trabajadores. En buen cristiano, se va a tener que trabajar en Chile ahora con esta nueva normativa 5 días a la semana, 8 horas. Ya no son 6 días a la semana como es acá, 48 horas semanales, sino son 5. Es decir, se ha aumentado en la práctica un día de descanso. Se trabajan 5, se descansan 2. ¿Qué tan aplicable podría ser esa normativa aquí en el país? ¿Es que acaso eso es posible? Porque ya algunos parlamentarios, sobre todo del bloque de izquierda, está tratando de plantear que esto podría ser una iniciativa que podría tener éxito en el Perú. Se lo vamos a preguntar a César Puntriano, profesor de Sam Business Law, que además es experto en temas laborales. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Gusto saludarte, como siempre. A ver, en la práctica le han bajado pues un día de trabajo al trabajador chileno, que hoy trabajará 5 días por 2 de descanso. Nosotros tenemos un día más, digamos, de trabajo. Ahora, como siempre, hay que poner el paréntesis que esto es para la formalidad, ¿no es cierto? Para los trabajadores formales. Correcto, correcto. Tú lo has dicho perfectamente. No debemos perder de vista que no es, digamos, tan sencillo equiparar la situación de un país como Chile al Perú, ¿no? Claro. Perú tiene más de un 70% de informalidad, como tú bien lo has señalado. En cambio, Chile es uno de los países con menor tasa de informalidad en América Latina. Sí, Y hay otro está tema prácticamente al revés, ¿no? Es sí, 80-20, 80 de formalidad, 20 de exactamente. informalidad, más o menos. Exactamente. Y un tema bien importante también, Juan Carlos, es que cuando se plantean estos esquemas de reducción de jornada, que creo yo que es algo positivo en el fondo, ¿no? Porque se busca que la gente tenga un mayor tiempo para su persona, para su familia, para conciliar mejor el tiempo personal con el laboral. Eso es positivo, pero debemos aterrizar a la realidad. ¿Dónde hay o dónde ha habido esta reducción de jornada? ¿En qué países? En países con una alta productividad laboral. Eso es Chile importante. tiene una productividad laboral mucho mayor a la del Perú. Entonces, eso es un punto a considerar antes de pretender importar ese tipo de fórmulas desde una realidad diferente, Y eso ¿no? está íntimamente relacionado a la calificación que tiene el trabajador, ¿no? Que tiene que ver con un tema educativo, definitivamente. Tal cual, tú lo acabas de decir. Para definir más o menos la productividad laboral, se hace una regla de dividir el PBI entre el número de trabajadores, digamos, formales, ¿no? Ahí nosotros estamos en desventaja. Pero otro tema importante, lo acabas de mencionar, un trabajador es más productivo si está mejor formado, mejor educado, si hay una mayor tecnología también que lo asiste. Lamentablemente nosotros estamos lejos. El nivel educativo no es bueno. Otras veces hemos dicho de que la oferta educativa en el Perú está divorciada de la demanda de puestos de trabajo. Entonces, eso juega en contra. Además, si quisiéramos incrementar la productividad, que creo que es un objetivo loable, además de mejorar la calidad educativa, deberían mantenerse tasas de crecimiento económico importantes. Y en estos últimos años más bien estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? Este año se ha hablado de un 2,4% de crecimiento. Con eso no vamos a generar empleo formal. Y también reducir la productividad, la informalidad. Entonces, yo creo que no estamos en una condición equiparable a la de nuestro vecino país del sur para pretender importar esta fórmula de reducción de jornada. Y otro tema importante, si me lo permites, es que, ¿qué ocurriría si se da, digamos, a través de una ley antitécnica, diría yo, en estos momentos, o inapropiada en estos momentos, se fija la reducción de la jornada? La ley chilena, y lo mismo en Colombia, se dice que la reducción de la jornada no supone una rebaja salarial. Yo creo que eso afectaría mucho a las empresas, a las microempresas. No nos olvidemos que en el Perú la mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas. Entonces, No, ¿te imaginas reducir 95%, la ¿no? jornada?
¿No bajar el sueldo? Exactamente. Entonces, habría una gran afectación que a la vez va a perjudicar a los propios trabajadores. Ujú. Entonces, yo personalmente creo que el Perú no está preparado. Es una buena idea, a quien no le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo, pero Ujú. debemos traer propuestas realistas. Y creo yo que antes de pensar en una reducción de jornada, debemos ocuparnos de este gran dolor de cabeza que tú lo has mencionado al inicio, que es la informalidad laboral. Claro. Estamos por encima del 70%. Claro, y ahí un trabajador en la informalidad que no va a ser controlada porque está fuera del sistema, sencillamente te puede trabajar 10, 12, hasta 14 horas para conseguir un salario decente, pero eso va a quedar fuera de la norma, definitivamente. Ahí no sirve el decreto o la ley. Es correcto. Además, imagínate que entrara en vigor en el Perú una ley que reduzca la jornada, el 30% que son los formales verán su jornada reducida, mientras que los informales seguirán trabajando 50, 60 horas a la semana para ganar menos del mínimo y sin ninguna protección social. Ujú. Eso es absolutamente inequitativo, ¿no? Claro, ahora el camino entonces es trabajar en crear empleo formal, capacitar a los trabajadores para que sean más productivos y de aquí en un futuro ya pensar en estas leyes que suenan más a europeas que latinoamericanas. Efectivamente, efectivamente. Hay que comenzar, digamos, poniéndonos metas realistas, ¿no? Acordes con la situación de nuestro país. Y lamentablemente, este gobierno, bueno, que es corto, digamos, todavía, el gobierno anterior y los últimos gobiernos no han generado políticas públicas adecuadas para enfrentar a la informalidad laboral. Entonces, yo creo que hay que poner prioridades. Y esa es una prioridad. Es urgente poner las barbas en remojo y generar algún tipo de política pública que de manera transversal e integral permita combatir la informalidad. Ya después veremos lo otro, ¿no? Que Ujú. también suena muy Claro. bien, como tú dices, pero primero, lo primero. Claro, porque además tenemos que ser agudos en la crítica, ¿no? Porque todo lo que se ha supuestamente intentado como algún tipo de solución para la informalidad, sencillamente no ha funcionado, pues, ¿no? Porque tenemos cada vez más informales. O sea, estamos equivocando el camino, definitivamente. Efectivamente. Y una manera de reducir la informalidad es con un crecimiento, ¿no? Algunos economistas hablan que debería crecerse por lo menos 5% del PBI para generar empleo adecuado. Vamos a crecer menos de 2,5, esa es la Ujú. proyección. No vamos a crear. Con ese crecimiento no se va a poder absorber a toda esta gran cantidad de jóvenes que salen Claro, de las universidades, de los institutos y que necesitan colocarse laboralmente. Y ahí es donde está la mayor informalidad, en los jóvenes. claro. Sí, pues, ¿no? Y además tener políticas que empujen en ese sentido, ¿no? Porque parece que nos hemos acostumbrado al piloto automático y el piloto automático ya no nos sirve para llegar a las cifras que necesitamos, pues, ¿no? Necesitamos un empuje mayor. Efectivamente, y lamentablemente cuando se habla, por ejemplo, ¿no? Vamos a promulgar un código de trabajo que va a ser para los formales, la Claro. minoría. ¿Dónde está focalizada hoy en día la inspección laboral? En los formales, en la minoría. O sea, todo va pensado en los formales. Esta norma del teletrabajo que hablamos la vez pasada, ¿para Claro, quién se aplica? a Para la los forma. formales, que son la minoría. Y nos olvidamos de todo ese bolsón de masa trabajadora que está en la informalidad, que también tiene derechos laborales, que lamentablemente no se les cumplen, ¿no? Correcto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Muy, Hasta muy la buenas próxima. tardes.